Pelea en penal de Chiconautla. Se soltó el diablo en Colima y Playa del Carmen. Y calcinados en Celaya, presuntos integrantes de un grupo musical. Bienvenidos al Caporal del 24 de marzo. ¡Comenzamos! En medio del incremento de la inseguridad en el estado de Colima, el Congreso local reformó este jueves 24 de marzo el Código Penal Estatal para sancionar con cárcel a quienes coloquen mantas de amenaza. Aplica no nada más para mantas, también para cartulinas, lonas, cartón u otro medio, sea físico o incluso digital. Todo, según señalaron los legisladores, que tengan tintes también con la delincuencia organizada. Esta sanción también va para quienes formen parte del proceso de producción de esas mantas, no nada más con fines de exhibición. Esta iniciativa fue enviada por la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, y esta sanción llega un día después de una narcomanta aparecida en otra entidad, en Baja California, dirigida al secretario de Seguridad Estatal, que por cierto es general, el general Gilberto Landeros. Horas después del hallazgo de esta manta en Mexicali, ayer miércoles 23 de marzo, el secretario estatal ofreció una conferencia de prensa en donde reconoció que sí ha recibido amenazas, pero que ya se está investigando qué es lo que está ocurriendo. Hemos hecho coordinación con todas las instancias y estamos efectivamente investigando quiénes son los autores, ¿verdad? Nosotros no podemos tener estos datos porque tenemos que ver cómo están conectados, etcétera, datos que definitivamente es parte de una investigación que puntualmente también le está llevando la Fiscalía. Pues estamos analizando todos los aspectos, ¿verdad? Pero eso es motivo de una investigación y desde luego que es información que no se puede, por razones de secrecía, indicar. Muchas gracias. Es la vigilancia que por protocolo tienen todos los gobernadores y estamos pues... Y nos vamos al Estado de México, en específico al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla. Este miércoles 23 de marzo, un reo, que ha sido identificado por las autoridades como Ricardo, fue asesinado tras una pelea que sostuvo con otro interno adentro del módulo 4. Aunque el hecho ocurrió el pasado miércoles, fue dado a conocer apenas este jueves 24 de marzo. La Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró que tras la pelea, Ricardo fue llevado a un hospital todavía con vida, pero llegó al hospital ya sin vida. En tanto, la Fiscalía General del Estado de México ha informado que ya investiga los hechos y también ya está girando una orden de aprehensión en contra de este detenido, vaya cosa, ahora por este homicidio. En los últimos 2 días se desató la violencia en varios puntos del país. Comienzo por el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, del cual te hablé hace unos momentos por la aprobación de la sanción en el Código Penal por la colocación de mantas. Esto sucedió en la madrugada del miércoles, fue reportado el homicidio de un hombre en la colonia Albarrada. Más tarde otro de 25 años fue herido de bala. Posteriormente también en el mismo municipio, pero en la calle Julio García, fue encontrado otro hombre herido. Dentro de una camioneta, en las calles de Nicaragua y República de Perú, fueron encontrados 2 cuerpos. Todo en un lapso de 24 horas. Lo que verás a continuación son aspectos de una casa con impactos de bala en su fachada, también en el mismo lugar, también en el marco de estas 24 horas, producto de diversos enfrentamientos. En el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, también conocido como Playa del Carmen, fueron encontrados 4 hombres asesinados. La mañana de este jueves 24 de marzo, según confirmó la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, el hallazgo fue hecho después de las 9 de la mañana, cuando vecinos y trabajadores de limpieza de Fraccionamiento Villa del Sol pues encontraron los cuerpos allí, semidesnudos, en un área verde, por cierto, cercana esta área verde a las obras del tramo 5 del Tren Maya. La Fiscalía del Estado aseguró que los cuerpos no tienen lesiones visibles,
por armas de fuego. Sin embargo, considera que es prudente esperar a los resultados de la necropsia para saber las causas de la muerte. Todo esto ha ocurrido en un sitio turístico en donde no solamente padecen la inseguridad, sino se suma otro problema que suele ser frecuente en esta temporada, que es el ambiental, el del sargazo. Ayer te traje este video a este canal del hallazgo de una camioneta calcinada la noche del martes 22 de marzo, con 7 personas a bordo, esto en Celaya, Guanajuato. La información en torno a este hecho fue muy imprecisa, muy errática, al momento en que fue encontrada la camioneta y en las horas inmediatamente posteriores. De hecho, ayer mismo también te platiqué que inicialmente se dijo que eran 5 los cuerpos, pero horas después fue confirmada la cifra de 7 las víctimas. Hasta ayer no habían sido identificadas. Sin embargo, hoy comenzó a haber más información sobre este hecho, luego de que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Poco a poco ha venido trascendiendo la información sobre sus identidades. De manera extraoficial se ha informado que las 7 víctimas eran los músicos y un ayudante de la banda llamada Los Chuparrecio, a quienes, por cierto, estás viendo en pantalla. Sobre ellos se sabe que se presentaron la noche del martes, cerca de Rincón de Tamayo. Tras el evento, posteriormente ya no se supo nada de ellos. Los Chuparrecio son en realidad 6 integrantes, pero en ese momento eran acompañados por un menor de edad, quien ha sido identificado como Juan Diego, de 16 años. Él estaba asistiendo a la banda al momento de su último evento y de su desaparición. Luego de que al término del evento ya no se supo nada de ellos, la hermana de Juan Diego pidió ayuda en las redes sociales para encontrar al menor de edad. Sin embargo, ya este jueves 24 de marzo, ella misma confirmó el deceso. He de destacar algo, si bien ha sido la confirmación por los mismos familiares, de manera oficial, las autoridades de Guanajuato no han confirmado que se traten de los Chuparrecio. Los hechos coinciden, los familiares así lo señalan, es por eso que se dice que es de manera extraoficial, son ellos, ya nada más en espera de la confirmación de la autoridad. Lo que ves en pantalla es la ficha de búsqueda de Juan Diego, compartida en redes sociales antes de que fuera reconocido por sus familiares. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir